Listo. Estamos grabando la clase ahora sí. Me dicen si se está grabando, por favor. Sí está grabando, ¿no? Sí, profesor. Listo. ¿Ya? Entonces, en la literatura quechua o incaica teníamos eh, a los yarabíes, a los jarawi, perdón. En la literatura de la colonia teníamos a algunos representantes como el lunarejo. En la literatura de la emancipación tenemos a un representante que es Melgar, ¿no? Literatura de la emancipación. Melgar es importante porque es un precursor del romanticismo, es peruano, pero no es un representante propiamente dicho, ¿ya? Melgar solamente es un representante del romanticismo. Ya luego de la emancipación, de la independencia peruana, podemos hablar de una literatura republicana del siglo XIX. Esto surge en el siglo XIX. ¿A partir de qué año podríamos decirlo? Más o menos estamos hablando de mediados o inicios del siglo XIX, más o menos hablamos de 1830 aproximadamente hacia adelante. ¿Sí? Hacia adelante empieza una literatura republicana propiamente dicha. ¿Sí? Acá tenemos algo rápido con una primera tendencia, el primer movimiento artístico literario que surge aquí en Perú, es este de acá, el costumbrismo. ¿Ya? Es el primer movimiento literario que surge, primer movimiento literario, ¿sí? Habla justamente de las costumbres de la clase media y de la clase alta, y también de la clase alta que está degenerándose, que tiene pues esos vicios del chisme, ¿no? La fanfarronería, ¿no? Y ahí tenemos dos representantes muy importantes, Manuel Asensio Segura, con la obra Ñacatita, y tenemos a otro más, a Felipe Pardo de Leal, con su obra Un viaje. Son los dos únicos representantes con esas obras. ¿Sí? No nos corresponde ver esto, pero sí nos corresponde ver la siguiente corriente literaria que surge como respuesta al costumbrismo. Es oposición al costumbrismo. ¿A qué corriente literaria me refiero? Después del costumbrismo peruano, ¿qué otra corriente surge en oposición, en respuesta a esta corriente? ¿Alguien me puede decir? Dio un nombre antes del costumbrismo, era Melgar, ¿verdad? Un poeta de la emancipación, de la independencia. ¿Y fue precursor de qué corriente? De esta que tenemos aquí a continuación. ¿Ya? Cuando digo Melgar, muchos lo relacionan con el romanticismo. Sin embargo, Mariano Melgar, es como parte de la literatura de la emancipación. ¿Ya? De la emancipación. Es decir, Melgar fue un precursor. Fue un precursor. Fue un precursor, pero no fue un exponente, no fue un representante. Dos representantes máximos que tenemos aquí, eso por favor, eso nunca se olviden, dos representantes muy importantes. Está uno, Ricardo Palma, y otro es pues Carlos Salaverry, ¿sí? Carlos Augusto Salaverry, ¿ya? Solamente esos dos representantes, pero Melgar no se le puede decir propiamente un representante o un exponente del romanticismo peruano, ¿sí? Surge a mediados del siglo obviamente XIX. ¿Qué pasaba en esas épocas? ¿Quiénes gobernaban? ¿Alguien me puede decir qué presidentes gobernaban en esa época? ¿Alguien surge? ¿Cuál es el contexto histórico de esta etapa? Primero, de que es un progreso falaz. ¿Ya? Es un progreso falaz. ¿Quién me puede decir que es un progreso falaz? Ramón Castilla, ¿alguien se acuerda? Fue un presidente justamente peruano, ¿verdad? Entre comillas, que liberó. No me eché la pizarrita porque estoy escribiendo, después me vas a escribir. ¿Ya? Eh, ¿Quién me puede decir qué cosa? ¿Por qué le decían un, un progreso falaz? ¿A qué me refiero con un progreso falaz? ¿Ya? Es decir, en esta época empieza a darse una prosperidad económica gracias al guano, ¿ya?
El Perú crece económicamente, pero ese dinero obviamente no va a distribuirse entre los peruanos, sino entre una pequeña cúpula, una oligarquía, ¿ya? O sea, el Perú en sí nunca quiso, la clase dirigente nunca quiso que el Perú avance y progrese, que nunca tenga industria. Ramón Castilla, entre comillas, liberó a los esclavos, ¿verdad? Acá viene el gobierno, su gobierno de Ramón Castilla, pues ustedes ya saben. Gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Su gobierno. Que tuvo dos. Hay un conflicto constante, ¿ya? Hay un conflicto entre caudillos. Caudillos. Profe, ¿por qué conflicto entre caudillos? Recordemos de que salíamos de una etapa que era la independencia, ¿ya? En la independencia, muchos líderes militares habían adquirido fama de ser grandes estrategas, ¿ya? Entre ellos estaba Castilla, por si acaso, ¿eh? Castilla, estaba, ¿quién más había? Vivanco, y entre otros más, estaban teniendo pues mucha fama por haber sido grandes estrategas militares. Pero ¿qué pasó? ¿Ya? Luego de la independencia, obviamente los caudillos, los jefes militares, dicen, yo he sido un valiente, yo he combatido, he demostrado mi astucia, ¿no? mi soberbia en el campo de batalla, así que por lo tanto, yo debo ser quien gobierne la patria, ¿no? Esa soberbia, ¿no? Esa de creerse predestinados, creerse Dios, pues, ¿no? ¿No? Entonces tenemos justamente ese fallo en nuestros gobernantes de esa época, que muchos se creen aptos para gobernar, pero estaban pues prácticamente en nada, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más pasa aquí? Bueno, se hace el primer ferrocarril en el Perú. Se hace el primer ferrocarril en el Perú y entre otras cosas más. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Nos interesa más la parte literaria que la parte histórica. Esto de aquí, ¿no? Esta parte de aquí. A ver, en esta parte veamos lo siguiente. ¿Cuáles son las características de este romanticismo? ¿Ya? Recordemos que Europa ya salía del romanticismo en el año 1950. En 1950 Europa ya dejaba el romanticismo, pero aquí en Perú aparece lamentablemente muy tarde, muy tardíamente, ¿sí? Aparece tardíamente. O sea, por eso somos una copia, como dicen muchos críticos literarios, somos una copia mediocre. Somos una copia mediocre de lo que fue el romanticismo europeo, ¿ya? Una copia mediocre del romanticismo europeo. Te pregunto, a ver, ¿quiénes son los grandes románticos franceses, los grandes románticos españoles? ¿Alguien me puede decir? ¿De quién hemos copiado? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien que recuerde por ahí? ¿Cuáles son los grandes románticos franceses? Hay uno que escribe Nuestra Señora de París y escribe Los Miserables. ¿A quién me refiero? A ver, ¿recuerdan? Incluso tiene una peliculita que han sacado ahí, El Jorobado de Nuestra Señora de París, ¿verdad? De Notre Dame. Me refiero al gran, exacto, ¿no? Al gran Víctor Hugo, claro que sí, al gran Víctor Hugo. ¿Ya? Al gran Víctor Hugo. Hay un poeta muy famoso en Francia que se llama Heine, también. Muchos imitan a Heine, ¿ya? Es un poeta genial. Y en Inglaterra tenemos a un poeta también, un poeta y también un narrador extraordinario que escribe muchas novelas históricas. ¿Alguien sabe cómo se llama ese escritor inglés? Británico, ¿no? Y también tenemos un poeta británico llamado Lord Byron, ¿no? Aristócrata, por cierto, ¿no? Lord Byron, ¿no? Oye, muchos escritores peruanos van a leer a estos amigos y se van a dejar influenciar, pero muy tardíamente, porque surge, mira, ¿en qué año surge? Casi ya 1950, ¿no? Casi 1950. Por esa razón, justamente decimos de que es un romanticismo tardío, ¿ya? Y como es una copia mediocre, ¿ya? Es una copia mediocre, justamente lo que se ve es la poca originalidad, ¿ya? Hay poca originalidad.
Con esto no quiero decir de que no hay originalidad, solo que es muy poca. Es muy poca. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué otra influencia tiene el romanticismo peruano? Ajá, mira, la influencia española. Te pregunto, a ver, ¿quién fue un romántico español que influenció bastante en la literatura peruana? ¿Alguien me puede decir? Escribe una poesía que más o menos dice así, ¿no? ¿Me preguntas qué es poesía mientras clavas tu pupila azul en mi pupila? ¿Me preguntas qué es poesía? Poesía eres tú. ¿A quién me refiero? O tiene otro poema que se llama así, o que dice así. Volverán las oscuras golondrinas a tu balcón. A ver, ¿a quién me refiero? Españoles me refiero pues a Gustavo Adolfo Becker, ¿no? ¿Ya? Pero tuvo más fuerza, más influencia de la literatura francesa y de la literatura inglesa. Principalmente tuvo más fuerza estos dos. ¿Ya? Ya lo hemos señalado acá arriba. Acá arriba hemos señalado por qué razón tiene más fuerza la literatura peruana romántica, tanto de la influencia francesa como de la inglesa. ¿Sí? Entonces, es un poquito para hacer unas precisiones sobre el tema de hoy. No sé qué pasa acá. Ya. Listo. No sé qué pasa. Tenemos algunos representantes ahí. Ya. Entonces tenemos eso, jóvenes, ¿sí? Tenemos eso. ¿Cuál es una característica del romanticismo muy importante? ¿Ya? Una característica fundamental es esto de acá. ¿Ya? Evoca el pasado histórico. Evoca el pasado histórico. ¿Ya? Les pregunto, a ver, ¿qué obra de la literatura peruana, qué obra de la literatura peruana, en pleno romanticismo, en plena guerra con Chile, ¿ya? Porque estamos en un contexto de la guerra con Chile también, el romanticismo surge también en ese periodo de guerra, ¿ya? En plena guerra con Chile, ¿quién está evocando el pasado histórico de la colonia, del incanato, de la conquista? ¿Alguien me puede decir quién es ese escritor peruano, romántico, que evoca el pasado histórico de la colonia? Que nos habla, por ejemplo, por qué razón se le llamó la mano de la garrita, ¿no? ¿Por qué razón eh, existe un canal que alimenta el desierto peruano, ¿no? De la costa, ¿no? Hay un escritor muy famoso, vamos a verlo después, no se preocupen, pero si lo saben, díganlo, ¿ya? Va a buscar mucho el pasado histórico, ¿ya? Puede ser el pasado de los incas, colonia, como también el pasado de la emancipación, de la lucha por la independencia, ¿ya? Y esto es muy importante, ¿ya? Muy importante que el romanticismo, hay dos tipos de romanticismo que se desarrolla en Perú. Dos tipos de romanticismo. El sentimental y el romanticismo social, ¿ya? Son dos romanticismos que surgen en Perú, ¿ya? El representante del romanticismo sentimental aquí en el Perú, aquí está, Carlos Augusto Salaverry, ¿ya? Carlos Augusto Salaverry, que casualmente fue el hijo, el hijo del presidente de Perú llamado también Salaverry, ¿ya? Fue su hijo. Fue su hijo, el presidente Salaverry, el presidente que gobernó en 1830. Justo él nace en ese año, 1830, nace él, ¿ya? Salaverry, ¿ya? Y tenemos a otro representante del romanticismo llamado Ricardo Palma, ¿ya? ¿Cuál es el aporte de Ricardo Palma a la literatura peruana y a la literatura hispanoamericana? ¿Alguien me puede decir? Este señor va a crear un subgénero literario, que es la tradición, ¿sí? ¿Ya? Es el hombre quien produce o crea un género literario, perdón, un subgénero literario que es la tradición.
De ahí el nombre que ustedes quizá conocen, ¿no? Las tradiciones peruanas, ¿no? Ese nombre, ¿no? El nombre que recibe las tradiciones peruanas, ¿ya? Entonces, eso les dejo ahí como alcance. Otra característica, jóvenes, de nuestra literatura es popular. Es popular. ¿Saben por qué? Porque recoge el habla popular de la gente, sus creencias, sus idiosincrasias, recoge también sus formas, sus maneras de pensar de esa época. ¿Sí? Y obviamente es patriótica. Muchas obras, muchas poesías o muchas novelas que surgen aquí exaltan bastante el sentir patriótico de los jóvenes que participaron en la lucha por la independencia y en la defensa de la patria, ¿ya? En el romanticismo peruano. Y desde luego es muy individualista. ¿Ya? Es individualista. Recuerden que el romanticismo tiene esta característica, ¿no? La individualidad. ¿Ya? El individualismo, porque en el caso de los poetas van a hablar de sí mismos, de su yo interior, ¿sí? De su yo interior. Por eso decimos que es individualista. ¿Ya? Profe, qué temas le tocó abordar al romanticismo? ¿Qué temas? Bueno, le interesan estos temas de acá, nacionales, históricos y personales. ¿Sí? Nacionales históricos los encontramos en las novelas. ¿Ya? Personales, la poesía. ¿Ya? La poesía. En la poesía lo encontramos. ¿Ya? Profe, ¿qué otra característica importante hay del romanticismo? Ah, bueno, surgen nuevas formas métricas, nuevas formas de hacer poesía. Y surge un nuevo género literario que es la tradición, como ya lo dijimos. ¿Ya? Este es el aporte, este es el aporte peruano a la literatura universal, ¿ya? Hecho por Palma, la tradición. Cuando les pregunte un examen de admisión o cualquier pregunta, ¿no? Que se relaciona a Perú, ¿no? ¿Qué aporte literario ha hecho al Perú en el siglo XIX en la etapa romántica, ¿no? En la etapa romántica, ¿no? Y ustedes fácilmente responden la tradición. La tradición es el aporte literario que hace el romanticismo peruano al mundo, ¿sí? Incluso va a haber muchos imitadores de Palma más adelante. ¿Sí? Les pregunto, a ver, esto podría venirles en un examen de admisión. A ver, ¿quién es la discípula predilecta de Ricardo Palma, cusqueña, que escribió una obra similar a la de su maestro Palma? ¿Alguien sabe? Una escritura cusqueña que escribe en homenaje, en una forma de respeto a Palma, ¿ya? Un libro que también sigue la misma tendencia de la tradición. ¿Alguien me puede decir? ¿Ya? ¿No lo saben? Un nombre, a ver. Y les pregunto, con esta obra seguramente se van a acordar. Te pido que me escribas por el chat, ¿eh? Por el chat. Escribe una obra que se llama Ave sin nido. Escríbeme por el chat. ¿A quién me refiero? A ver. Tiene un nombre que Florinda se llama... Mato. Repite. Florinda Mato de Turner. Exacto, Clorinda Mato de Turner. ¿Ya? Clorinda Mato de Turner es una de las discípulas de Ricardo Palma, que también va a escribir tradición, solo que ella escribe un libro muy distinto a la de su maestro. ¿Alguien sabe cómo se llama ese libro que escribe? ¿Ya? Si Ricardo Palma hablaba de tradiciones peruanas, ella va a escribir tradiciones. ¿De qué región? ¿De qué región es ella? ¿De qué región del Perú? Así me equivoqué, es tradiciones. Exacto, tradiciones cusqueñas. Vamos a borrar ahí un craso error que he cometido. Ella escribe lo que son las tradiciones cusqueñas. Así le llama a ese libro, ¿ya? Tradiciones cusqueñas. Así le llama, tradiciones cusqueñas.
Es el libro que Clorinda Mato de Turner escribe en homenaje a su maestro. Y esto muy pocas veces se dice. Pero yo recuerdo que hace tiempo vino en un examen de admisión, no de San Marcos, pero vino en la vida real, ¿no? Una pregunta así, ¿no? ¿Ya? ¿Quién es la discípula predilecta de Ricardo Palma? Quien escribe en homenaje a su maestro una obra, ¿no? Y la respuesta pues era Clorinda Mato de Turner, guión, ¿no? Tradiciones cusqueñas, ¿sí? Esa era la respuesta, ¿no? Y finalmente, profe, ¿y qué géneros literarios se cultivaron? Ah, fundamentalmente este de acá, principalmente la poesía, ¿ya? Principalmente la poesía. Profe, pero usted dijo que también se escribió tradición. Sí, también la tradición. También la tradición, como una, ¿no? También la tradición. Ya está bien. Pero fundamentalmente el romanticismo peruano tiene esta carga, mucha carga poética. ¿Ya? Hablamos de la tradición como es algo innovador, algo novedoso dentro de la literatura hispanoamericana, peruana, ¿ya? Pero se hizo más la poesía, tenía mucha fuerza la poesía, ¿ya? Eso nunca, esa diferencia no se olviden, por favor. Es muy importante. Mucha fuerza la poesía, ¿ya? Muy bien, sigamos. Profe, ¿quiénes son los escritores? Ya, esto de acá. Aquí te dejo una listita de todos los escritores que estuvieron en esa época con su máxima obra representativa. ¿Sí? Vamos a hablar rápidamente de una de ellos, ¿sí? Este escritor, por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado de Narciso Arestegui? ¿Alguna vez han escuchado? Narciso Arestegui. ¿Ya? ¿Nunca han escuchado? Si sabes, por el chat me escribes, ¿ya? ¿Quién es este señor? ¿Ya? Este hombre, ¿y qué dice? Ya. Este hombre escribe una primera novela peruana. Es la primera novela peruana que escribe este señor y que se llama El Padre Orán. ¿Ya? El Padre Orán. El Padre Orán es una novela romántica que tiene cuadros costumbristas, elementos del romanticismo, ¿ya? Algunos dicen de que debería ser la primera novela indigenista peruana, ¿ya? Indigenista peruana porque dentro de la obra hay una denuncia contra el maltrato hacia los indios, ¿ya? Se habla del pongaje, se habla de la injusticia que comete la Iglesia Católica peruana, ¿ya? Contra la servidumbre, contra los pongos, contra los indios que están ahí sacándose el ancho, pues, ¿no? En la chacra ahí cultivando. Pero también hay una injusticia contra las mujeres, el padre Orán, ¿ya? Les pregunto, a ver, ¿de qué región del país será Narciso Arestegui? ¿Alguien sabe de qué región del país es? ¿Alguien ha escuchado de Narciso Arestegui, chicos? ¿De qué región de nuestro hermoso país, nuestro rico Perú es? Ay, a ver. Es una región que tiene como una de las ruinas, tiene una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿De Ajá. Puno? ¿Cuál? ¿Puno? Puno, ya. ¿Dónde está Machu Picchu? A ver. Ah, el Cusco. Exacto. Él es Mm. cusqueño. Él es cusqueño. ¿Ya? Profe, ¿y cuál es la ideología política que tiene este hombre? Este hombre es un liberal. Todos los que están ahí, queridos jóvenes, ¿ya? En colorcito amarillo, todos son liberales. ¿Ya? ¿Qué es ser liberal? Viene de una palabra que se llama liberalismo. Liberalismo. Profe, ¿qué es el liberalismo? Bueno, es una corriente política, económica, ideológica. Es una corriente. Seguramente eso lo han visto en filosofía o historia, seguramente. Historia universal o historia peruana, no sé. Una corriente política, ¿ya? Económica e ideológica del siglo XIX. Del siglo XIX. Pero que sigue, mucha gente hoy en día se considera liberal, ¿ya? El liberalismo defiende el libre mercado, de que la riqueza está concentrada en pocas manos, ¿no? Exacto.
Los liberales hablan de mucho de la democracia, ¿no? Tienen una palabra, la democracia, la libertad individual, la libertad individual, ¿no? El liberalismo, recuerden que habla de lo que es la libertad individual. Nunca se olviden de eso, por favor. Es importante decirlo, ¿ya? Habla de la libertad individual, ¿no? ¿Ya? No le interesa mucho la libertad colectiva, la libertad grupal ¿no? o social, sino habla de las libertades individuales que podamos tener dentro de la sociedad. Por ejemplo, una libertad individual a la que tú tienes derecho como ser humano en esta sociedad capitalista, ¿qué sería? A ver, que nadie puede entrar a tu cuarto, pues no, nadie puede allanar tu casa sin una orden judicial, ¿no? Salvo hayas cometido un delito flagrante, ¿no? Eh, ¿Qué más? Tiene libertad de tránsito. Nadie puede interrumpir tu libre tránsito por la calle. Y si es que interrumpe tu libre tránsito por la calle, está cometiendo un delito, una grave falta, ¿no? A la ley. ¿Sí? Ya, eso se llama libertad social, individual. Pero la libertad económica es muy diferente a la libertad individual, ¿ah? ¿Ya? Cuando hablamos de economía, libertad económica, nos referimos de que yo, si tengo plata, puedo ser mi empresa y puedo tener los trabajadores que yo quiera, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Así que unos van a tener el poder económico y otros no lo van a tener. Van a ser solamente trabajadores para mí, de libertad económica, ¿no? ¿Sí? Eso justamente promueve el liberalismo. ¿Cómo se ve el liberalismo actualmente en nuestro tiempo? Pues de que solamente unos pocos hombres controlan las grandes empresas transnacionales a nivel internacional, como las farmacéuticas, y nos venden pues las vacunas, ¿no? Nos venden las vacunas al precio que ellos quieren, ¿no? ¿No? Hay la oferta y la demanda, ¿no? Seguramente habrás escuchado eso, ¿no? La libertad económica. Yo tengo mi producto, lo quiero vender al precio que yo quiero, porque no tengo competencia, libertad económica, ¿te das cuenta? O sea, nos damos cuenta que esa democracia, en términos sociales, no se ve expresada en una democracia económica. O sea, si la gran mayoría del Perú es pobre, entonces no tiene para pagar una vacuna, entonces por lo no te mueres, pues, porque ¿no? Tienes que tener el mismo dinero que todos para poder curar. Bueno, eso es un poco liberalismo, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, en sus inicios, no digo ahora, actualmente el liberalismo es un fiasco, ¿no? En sus inicios, estos hombres que tenemos al color amarillo, van a decir de que sí, la libertad, muchos jóvenes que están aquí, ¿ya? Cuando eran niños, habían vivido el proceso de la independencia del Perú, ¿ya? Imagínate, tú tenías 5 añitos, ¿ya? Y habías visto pues a Castilla, a Bustamante, a muchos caudillos militares que habían liberado el país, juntamente con don José de San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Y entonces el espíritu patriótico estaba pues, sí, hemos liberado, ¿no? Del yugo español, todos estaban happy, ¿no? Entonces empiezan, todos estos de acá se lanzan contra la Iglesia Católica en el Perú. Uno de ellos es Narciso Arestegui con el Padre Orán. Profe, ¿de qué trata el Padre Orán? Bueno, trata de un padre, un cura de la Iglesia Católica Cusqueña, que se enamora de una señorita muy bonita, ¿ya? Una señorita muy, muy bonita allá en Cusco, ¿ya? Y este hombre constantemente la paraba observando, mirando de lejos, ¿no? Su mente estaba turbada por la figura idealizada de la mujer de quien él estaba enamorado. Tanta era su obsesión por esa señorita, ¿ya? Que cierto día, no conteniendo más sus ímpetus carnales, ¿ya? ¿Qué cosa cree que hacen? ¿Qué cosa creen que hace este bandido? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hace este enfermo? A ver, escriben por el chat. ¿Qué creen que hace el enfermo? A ver, escriban por el chat. Desfoguen su ira popular. A ver, chicos, a ver. ¿Qué cosa La creen? secuestra. Ajá, la secuestra, pues, ¿no? La secuestra, solamente la secuestra, ¿verdad? Nada más, ¿no? Porque era santo, ¿verdad? ¿O qué más hizo? Ahí nomás, ¿no? Ahí nomás quedó, pues, muchachos, la secuestra, ¿no? La contempla constantemente, ¿no? Cuando la tiene secuestrada, pero ya la gente empezaba a rumorear, a decir de que algo había pasado, ¿no? Algo había pasado o algo estaba pasando al interior de ese recinto eclesiástico, y razón por la cual, eh, obviamente, al parecer, no supo cómo sobrellevar esa situación
este cura, el padre Orán, ¿no? Y termina pues matando a la chica, ¿no? Matando a la chica. Obviamente que eso despertó mucha indignación popular, ¿no? Mucha gente se indignó de cómo es posible, ¿no? De que un padre de la iglesia, ¿no? Un cura de la iglesia haga semejante barbaridad, ¿no? Semejante barbaridad. Entonces, eso tuvo pues su repercusión. Un ratito, disculpe. ¿Qué está pasando aquí? Creo que no está funcionando esto. Ya, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, eso despertó mucha ira popular en su época. En su época fue un escándalo terrible, ¿no? Fue algo como por decir, no sé, que hubiesen descubierto, pues, no sé, disculpe chicos, se fue el internet, algo estaba pasando, decía yo, algo estaba pasando, alguien ¿cómo dice? Sabotear. Es un Among Us de repente por ahí, un Among Us, vamos a expulsar ese Among Us ahorita. Entonces, ¿ya? El padre Orán, ¿no? Fue un enfermo, como dicen ustedes, ¿no? ¿Profe, fue un enfermo? Sí, fue un enfermo. Un enfermo que, bueno, justamente en su época fue un escándalo terrible lo que hizo, porque hoy todos decían, ay, hoy, pero esa chica es bien bonita, bien simpática, ¿no? ¿Cómo es posible que este enfermo la haya matado solamente por querer satisfacer un deseo carnal? Supuestamente él es un padre de la iglesia, ¿cómo puede hacer eso, no? Entonces, pucha, que fue un escándalo en su época, ¿ya? Te decía de que muchos padres estuvieron a punto de ser linchados justamente por esto, ¿no? Y obviamente, pues, Narciso Arestegui aprovechó esto, aprovechó esto justamente para poder, para, para justamente publicar esta novelita. Publicó esta novelita y fue un éxito. En su momento la gente lo compraba, ¿no? La gente lo compraba. Él se ganó un pleito terrible con la iglesia porque él querían quemar sus obras, ¿no? Pero me imagino que no lo hicieron. No lo hicieron, tuvieron temor, no lo sé, pero no lo hicieron, ¿no? ¿Ya? Pero sí tuvo su repercusión, ¿ya? Y recordemos de que recién estamos saliendo de la época de la independencia, ¿ya? Entonces, el espíritu patriótico estaba fuerte, había un espíritu anticlerical, anti-iglesia. Por eso tuvo éxito esta obra, tuvo mucho éxito en su momento, ¿ya? Muy bien, sigamos. Vamos acá. Luego tenemos a otro hombre, que es Luis Benjamín Cisneros. Es un poeta, más que nada. ¿Ya? Es un poeta. Es un poeta peruano que escribe un texto que se llama Alfredo el Sevillano. Y también escribe otro texto que se llama Edgardo, o Un joven de mi generación. También que son libros tipo autobiográficos, ¿no? Que nos hablan cómo los románticos viven en esa época del Perú republicano. Nos habla pues los vicios coloniales que todavía no se han dejado. Hay mucho idiosincrasia colonial todavía en la Lima de esa época, en el Perú de esa época, ¿ya? ¿Ya? Y hay mucha religiosidad que mucha gente también está empezando a dudar de la religiosidad de esa época. Y tenemos a otro poeta muy importante que se llama Manuel Nicolás Corpancho, ¿sí? Otro poeta muy importante. Murió abogado, al parecer, en Centroamérica porque su barco se incendió y escribe este texto, el poeta cruzado. ¿Ya? Y tenemos otro, este es un canto épico. Es como se puede decir una poesía épica, ¿no? Una poesía épica, ¿no? Porque habla de la bandera de Ayacucho, o sea, habla del tema patriótico, ¿no? El tema patriótico. Y tenemos a otro más, que es Pedro Paz Soldán. ¿Ya? Pedro Paz Soldán, más conocido como Juan de Arona. ¿Ya? Juan de Arona, así es el apodo que él mismo, el seudónimo que se puso él mismo, es un seudónimo que se puso. eh, ¿Y cuál es el aporte de este señor? Escribe Diccionario de Peruanismos, ¿no? ¿Ya? Es el primer diccionario, jóvenes, esto por favor, mucha atención, es el primer diccionario en la época republicana que habla sobre términos peruanos, ¿ya?
Es el primer diccionario peruano, jóvenes. El primer diccionario peruano, netamente peruano. Fue amigo de Ricardo Palma, fue amigo de todos los que están de color amarillo aquí, fue su amigo, pero también de Ricardo Palma, porque Ricardo Palma, recuerden de que fue director de qué cosa, de qué biblioteca, a ver qué me dice, Ricardo Palma, fue director de qué biblioteca, Nacional. exacto, esa pues que está ubicada en la avenida Bancayo, ¿no? En la Biblioteca Nacional, ¿ya? Fue su pata, de su pataza del alma de Ricardo Palma, ¿ya? Y este señor, Pedro Paz Soldán, eh, tuvo, cuando ya era un poco mayor, ya casi 60 años más o menos, o 50 años, poquito viejo, no muy viejo, pero bueno, él escribió algo contra una escritora peruana que estaba en el romanticismo y luego dijo, no, ¿saben qué? Ya no quiero estar con el romanticismo, porque los románticos mucho vuelan, hablan del pasado, hablan, no sé, que la mujer, que la patria, que bla, 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 por aquí, por allá. No, esas son tonterías, ¿no? Ustedes no están pisando tierra. Yo me paso al realismo literario peruano, con un nuevo maestro. ¿Y quién es, no? ¿Y quién es ese nuevo maestro? Que escribe discurso en el Politeama. ¿Alguien me puede decir? Entonces, esta mujer se pasa al realismo, ¿no? Y escribe una primera obra indigenista, si queremos decirlo así, ¿ya? Una obra realista que habla sobre las injusticias de los curas de la iglesia y en relación al pueblo, ¿ya? Y que Pedro Paz Soldán o Juan de Arona escribe algo contra ella, como burlándose de esta mujer. Ya dije el nombre, Cusqueña. Escribe Ave sin nido. ¿Qué me refiero? Linda Mato de Turner. Exacto, Clorinda Mato de Turner. ¿Ya? Se escribe contra ella porque Clorinda Mato de Turner, en su obra literaria, ¿ya? Pone por momentos, cuando los pongos, cuando los mestizos están hablando en la obra literaria, hablan con ese dejo andino, con ese mote andino. Clorín de Mato pone algunas palabras sobre eso. Entonces, este mote andino entre quechua y español no les gustó, no le gustó sobre todo a Pedro Paz Soldán, Juan de Arona, no le gustó, ¿ya? Tampoco le gustó a otros intelectuales peruanos, no les gustó para nada. Y escriben una burla contra Clorinda Mato de Turner, ¿ya? O sea, le hacen bullying, ¿ya? Le hacen bullying a la pobre, ¿ya? Él es uno de ellos, uno de esos desgraciados. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Ya? O sea, será un tipo genial, ¿no? Extraordinario, pero cometió algo que no debe haber hecho, ¿ya? Luego tenemos al grande, a tu Clorinda papi. Mato de Turner era realista. Ah, muy buena pregunta. Clorinda Mato de Turner tiene una etapa romántica, ¿ya? Y luego tiene una etapa realista. Tiene dos etapas, ¿ya? En su etapa romántica tenemos las tradiciones cusqueñas, ¿correcto? Y en su etapa realista tiene lo que es Ave sin nido y otras novelitas más, ¿ya? ¿Y eso por qué pasa, no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se pasa de un lado a otro? ¿No? ¿Por qué pasa esto con Clorinda? Muy bien, les voy a explicar. Buena pregunta, ¿no? Porque por el chat me están preguntando ¿por qué se cambia de bando Clorinda? Es una buena pregunta para ser respondida hoy, antes de pasar a lo siguiente, ¿no? Pueden ver la pantallita, ¿verdad? La pizarrita. Ya. ¿Por qué Clorinda se pasa de bando, profesor? ¿Qué pasó con ella, no? Recordemos que más o menos en el año. ¿En qué año está la guerra con Chile, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir en qué año estalló la guerra con Chile? 1879. 1869, 79. 70, 73. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿En qué año estalló la guerra con Chile, muchachos?
1879. 1879. Ah, ya. En el año 79 culmina la guerra con Chile. Fin de la guerra con Chile. ¿Pero en qué año surgió la guerra con Chile? Fin de la guerra, ¿no? El fin de la guerra. ¿Pero en qué año inicia? Tarea para su casa. Más o menos inicia en el año 1873 aproximadamente. 72, 73, ¿ya? 72, 70, aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué pasó en esta etapa en el Perú? Miren, recordemos que acá 1821, 1824, se logró lo que es la independencia, ¿verdad? 1824 se logra la independencia del Perú, la emancipación. ¿Correcto? ¿Ya? Durante estos años de aquí que van a seguir, ¿ya? Gobernaron diferentes presidentes. Estaba don José de San Martín, Ramón Castilla, Vivanco, otros más, ¿ya? Hay una lucha entre caudillos. Lucha entre caudillos. Lucha entre caudillos, ¿ya? Durante este periodo, chicos, gobierna Pierola, ¿no? El traidor. Ustedes ya saben quién es, ¿no? Pierola, ¿no? Pierola, otros desgraciados más que no gobiernen, ¿verdad? ¿Ya? En esta etapa inicial, donde 1850 y tantos más o menos, 1851, ¿no? 1872 más o menos también se publica las tradiciones peruanas, más o menos se publican las tradiciones. Durante estos años se publican las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿no? ¿Ya? Florinda Mato de Turner, en homenaje a su maestro, también escribió sus tradiciones, ¿ya? Pero vino la guerra con Chile que era un caos, mucha muerte, ¿ya? Mucha muerte, mucha indiferencia de la gente, mucha gente millonaria del Perú se escapa del Perú, se va a España, a Francia a vivir, ¿no? Y abandonan el Perú su suerte, pues, ¿no? El país era un caos, ¿no? En Arequipa, ¿qué había pasado? ¿Alguien me puede decir cuál fue la vergüenza de los arequipeños? ¿Qué hicieron los arequipeños? Los aristócratas de la clase alta. ¿Saben qué fue lo que hicieron? ¿Alguien me puede decir, chicos? ¿Qué vergüenza cometieron? ¿Qué vergüenza nacional? ¿Ya? Tú eres, imagínate, tú eres un varón, ¿ya? En esa época. Tú tienes tus tierras, tus mansiones, ¿no? Tus sirvientes, ¿ya? Vienen los chilenos a invadir al Perú. Invaden al Perú, ¿ya? Los chilenos te miran, oh, qué millonario es, ¿voy a ser su amigo? ¿O qué cosas crees que hacen los chilenos? ¿Qué cosas hacen? A ver. ¿Qué hacen? ¿Se hacen tu pata, tu amigo? ¿Qué hacen ahí? ¿Ya? Te ¿Tiene otro? roban. A ver, pregunta, historia. Y también, ¿no? Ahí, o te unes a ellos o estás contra ellos. No hay término medio, ¿no? Pero para poder ganarte la confianza de los chilenos, lo que hacen los arequipeños, ¿saben lo que hacen estos desgraciados? ¿No? Como tienen hijas muy bonitas, muy, muy bonitas, ¿ya? Se la ofrecen a los capitanes, a los generales y a los tenientes chilenos con la finalidad de que no sean saqueadas sus tierras, no toquen ningún centavo de las riquezas aristocráticas peruanas arequipeñas, ¿ya? Entonces, muchos oligarcas, muchos aristócratas empezaron a traicionar al Perú, incluido Pierola, un traidor recalcitrante, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente la gente estaba pero asada, molesta. Entonces, ¿qué hace la gente? Entre ellos Clorinda, ¿no? Dice, los románticos hablan del pasado, ¿no? Estamos en plena guerra y la gente habla del pasado de la colonia, del incanato, habla de la emancipación, de la independencia, ¿no? Habla de la república, que sí, el chisme, la comidía, quiere hablar del amor. Esos tipos están locos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Clorinda Mato de Turner rompe con los románticos y muchos escritores rompen, sobre todo las mujeres, ¿eh? Mira, las mujeres sobre todo tienen acá mucha importancia. Muchas mujeres rompen con los románticos y se pasan al realismo. ¿Ya? Y en el realismo literario su maestro es nada más y nada menos que
Manuel, ¿qué más? Manuel González. Completa el apellido. Manuel González, ¿qué? Dilo. Prada. No. Es un maestro, pues, del realismo literario peruano. ¿Ya? Para los románticos es Ricardo Palma. ¿Ya? Es Ricardo Palma. Pero para los realistas es González Prada. ¿Ya? E incluso entre los dos hay un conflicto así a muerte, un conflicto así intelectual, ¿no? González Prada le dice traidor, no tienes que hablar de lo que está pasando en nuestro país, ¿por qué te quedas callado, no? ¿No? Entonces, esas palabras tan fuertes contra Ricardo Palma lo hacen reflexionar a Ricardo Palma por momentos, ¿no? Porque al final vamos a ver que Ricardo Palma va a intentar defender la Biblioteca Nacional. Y bueno, sabemos de que por historia que la Biblioteca Nacional es quemada, pues, es quemada por más de que intente defender, ¿no? Y así una serie de cosas, ¿no? ¿Ya? Muy bien, pero continuemos. Y tenemos a un poeta muy importante del romanticismo, Augusto Salaverry, ¿ya? Que tiene un librito que se llama Cartas a un ángel, que es un poemario, un conjunto de poemas. Es un poemario. Todo referidos al amor, ¿no? Al amor de la chica que lo deja, que igual que tú, pues, ¿no? Como tu caso, como el caso de los chicos que están aquí, no sé quién está acá, los chicos, a ver, estos chicos que tienen sus problemas emocionales, ¿no? ¿Cómo se llama ahí tu amigo? Pequeño está Iker, está Udai, ¿quién más está por ahí? No sé quién más está ahí en el chat. Toda esa gente brava, ¿no? Presente. Emerson, no sé, está Claudio, ¿no? José, Fabricio, esta gente que está con el corazón así a tope, ¿no? Ay, mi enamorada, me peleó con mi enamorada y escribe un poemita, ¿no? Ah, llorando, ¿no? Chum. Ya, este patita era así. Tu caso, tu barrio es este amigo, Salaberry. Ese amigo para así, para en esa nota, ¿ya? Su mamá tiene que pegarle con manguera en la cabeza para que reaccione, si no, no reacciona el hombre, es así, terco, ¿no? En el amor, como tú sabrás. ¿Ya? Listo. Acá tenemos a los dos grandes románticos peruanos, ¿ya? A los dos máximos exponentes. ¿Ya? Acá te voy a dejar sus obritas de Salaberry. Acá está, ¿ya? Sus obritas más destacadas. Y tenemos también un conjunto de poemas, Cartas a un ángel, y de ese conjunto de poemas destaca este poemita principal. Acuérdate de mí. Mira, bien tendencioso, ¿no? Acuérdate de mí, ¿no? Cuando has terminado conmigo, ¿no? Acuérdate de mí. Payaso, se sabe cómo hacer sufrir a su ex, ¿no? A su ex, cuando lo ha dejado, lo ha abandonado, ¿no? Y también escribe en teatro, ¿no? Tiene también obras de teatro, los Atahualpa, El Valle Ideal y entre otros más. ¿Sí? Carlos Augusto Salaverry. A él se le conocía como el sucesor de Manuel Asensio Segura. ¿Ya? El sucesor de Manuel Asensio Segura. Y por otra parte tenemos al gran Ricardo Palma, de quien vamos a hablar en estos momentos. Y de paso vamos a resolver la fichita. La fichita, ¿ya? Conocido con su apodo. ¿Cuál es su apodo? ¿Lo puedes leer ahí? ¿Cuál es su apodo? Bibliotecario mendigo. El famoso bibliotecario mendigo, ¿no? Luego de la guerra con Chile, del incendio de la Biblioteca Nacional, empieza a hacer gestiones, recurre a los gobiernos de Francia, gobierno de España, Inglaterra, gobiernos argentinos, venezolanos, mexicanos, para que le puedan donar libros, ¿no? ¿Sí? Es una poesía muy extensa. Aquí esta parte final es la que suelen poner para los exámenes a veces, ¿no? ¿No? Esta parte final que estoy encerrando en un cuadradito, ¿no? O cuando veo en la desierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. ¿No? Y cuando veas que un ave solitaria cruza el aire en moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el del cielo, acuérdate de mí. ¿No? Cuando te pongan eso, ¿no? Y te pregunten, a ver, jóvenes, el siguiente fragmento,
¿A qué autor del romanticismo peruano corresponde los siguientes versos o la siguiente estrofa? ¿Tú qué respondes? Por el chat. ¿Su apellido cuál es? Es Salaberry. Salaberry, muchacho, ¿no? Salaberry, ¿no? Salaberry, el gran Salaberry. ¿Ya? El gran Salaberry. Esto de acá es clásico, ¿ah? Es clásico que he visto en varios exámenes de admisión que le ponen, le ponen esta partecita de aquí o esta partecita de acá. Le ponen a veces para los exámenes de admisión. El resto de acá no lo tocan, pero mayormente ponen esta última partecita. ¿Sí? Pero sí, llegamos a Palma. ¿Sí? Acá lo que he puesto es un conjunto de obras que él ha escrito, ¿no? Un conjunto, sería muy extenso hablar de todas ellas. Eh, Te he puesto en color amarillo. En color amarillo, mm, las obras más importantes de él. ¿Sí? En poesía, ¿no? Las más destacadas están aquí de color amarillo, todo lo he colocado. ¿Sí? ¿Ya? Esta obra epistolario se publicó cuando murió. Después de su muerte se publicó. Obra póstuma. Obra narrativa, aquí está, en las tradiciones peruanas. Profesor, y también he leído que hay un texto que es Tradiciones en salsa verde. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Ahí está, ¿no? Es una obra que se publicó después de su muerte, es una obra póstuma, que es un complemento a las tradiciones peruanas. Por ejemplo, hay una tradición en salsa verde que dice así, ¿no? Que habla sobre los tres morenitos, así se llama, los tres morenitos. Cuenta de que había, pues, los niños de Lima, de esa época, se alimentaban de la leche de la teta de la vaca. Recordemos que es una Lima antigua, no es la Lima actual, que hay edificios, pistas, luz, agua, desagüe. No es esa Lima. Una Lima como un pueblo de los Andes, ¿no? O el más olvidado, si se puede decir así, ¿no? Donde hay tierra, pues no hay tierra, las veredas son de, son de, son de piedras, las pistas son de piedra, ¿no? Esas pistas antiguas, ¿no? De piedra, ¿no? En ese contexto, hay tres niñitos negritos, descendientes de africanos, ¿ya? Que tomaban leche también, ¿no? Pero cierto día pasa por ahí un cura, pues, ¿no? Estos curas de la iglesia, que es un racista, ¿no? Y el cura se da cuenta de que los limeños toman leche directamente de la teta de la vaca, ¿no? Están tomando leche de la teta de la vaca, rico, pues, ¿no? ¿No? Y bueno, crecen fuertes, ¿no? Robustos, pero se da cuenta de que hay tres niños que están tomando leche, pero no, él nunca los ve tomando leche, pero los ve grandecitos, los ve fuertes, vivaces, ¿no? Y entonces le dicen, ¿no? ¿Y ustedes, con qué leche se amamantan, ¿no? ¿No? Nosotros, bueno, pues, con leche, pues, de la vaca, ¿no? Y dice, pero bueno, si la leche es un alimento, ¿no? El cura le dice, pero la leche es un alimento, y nosotros tenemos que también beber la leche espiritual del Señor, ¿no? Así como nuestros padres nos dan de tomar la leche de valores, la ética, esto que el otro, ustedes también tienen que beber la leche espiritual del Señor. Pero yo no los veo tomando, yo sí los veo en la iglesia tomando la leche espiritual del Señor, pero no los veo tomando de la leche de la vaca. ¿Toman ustedes la leche familiar de la casa? Y los niños responden, sí, la leche paternal, le dicen, pues, ¿no? O sea, no, y obviamente ahí termina la tradición, pues, ¿no? O sea, era una tradición con doble sentido, ¿no? ¿Saben a qué me refiero, verdad? Entonces, más o menos tradiciones en salsa verde, ¿no? Tradiciones en salsa verde de Ricardo Palma, ¿ya? Muy bien. Esto ahora es importante, por favor. Esto de acá sobre todo, ¿ya? Ricardo Palma no escribió un diccionario. Lo que hace Ricardo Palma es aportar nuevas palabras al diccionario peruano. Aporta palabras, pero no escribe un diccionario. Quien escribe el diccionario es Paz Soldán, más conocido como Juan Darón, no se olviden, por favor. ¿Ya?
esa diferencia. Chicos. En teatro, la única obra que ha sobrevivido de Ricardo Palma en teatro es esta de acá. Es la más destacada. El resto no son obras muy importantes. ¿Ya? Rodil. Rodil. ¿Ya? Es el tema patriótico de jóvenes. Rodil. Y también escribe una obra de ensayo literario o crítica literaria, La Bohemia de mi tiempo, que es una crítica a los jóvenes de esa época. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es un romántico? ¿Alguien me puede decir cómo es un romántico, chicos? ¿Qué hace un romántico? ¿A qué se dedica? ¿Qué hacen los escritores cuando se juntan? Picaflor, como Samuel. A ver, qué hacen los poetas cuando se juntan, los escritores? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué travesuras hacen? Ustedes saben, yo siempre les he dicho, ¿qué travesuras hacen los poetas? Se inspiran como yo, dicen. Es florero, dice. Ya puede ser, sí, ¿qué más? Pero cuando se juntan, ¿qué hacen entre ellos? A ver. Profe, hablan de literatura. Orgías. Profe, hablan de literatura, sí, hablan de literatura. ¿Qué más hacen? A ver, como todo ser humano. ¿Qué más hacen? ¿Qué travesura hacen? Yo sé que ustedes saben la respuesta, muchachos. ¿No? También, ¿qué hacen, no? Son dipsómanos. ¿A qué me refiero con dipsómanos? ¿Se les gusta tomar la sangre de los dioses, pues, no? ¿A qué me refiero con la sangre de los dioses? Se les gusta beber, pues, vino, alcohol, ¿no? Por eso se llama la bohemia de mi tiempo, ¿no? La bohemia es justamente esos jóvenes románticos que se perdieron en el alcohol, pues. Les gustaba tomar, tomar y tomar, ¿no? Y él se incluye dentro de ellos, ¿no? Se incluye, ¿no? Dentro de ellos, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora, vamos a pasar a la obra de Ricardo Palma, que son las tradiciones peruanas. Pero para eso es importante saber, profesor, ¿qué es una tradición? Mucho nada de la tradición, ¿no? ¿Qué es la tradición? Para empezar, ¿qué es una especie narrativa? ¿Ya? Una especie narrativa que va a combinar la leyenda romántica y el cuadro costumbrista. ¿Ya? Combina también la historia, combina también historia, combina el mito a veces, combina a veces el mito, ¿sí? Es breve, ameno, gracioso, chistoso, es satírico, ¿ya? Es muy satírico, es muy burlón, ¿ya? Es muy satírico, es demasiado burlón, ¿ya? Ricardo Palma en esta obra, en las tradiciones, eh, habla del pasado limeño, del pasado del incanato, habla del pasado de la colonia, ¿no? Habla de su tiempo actual, del tiempo republicano que está viviendo, ¿no? Pero va a hablar en tono burlón. Él va a hacer una crítica social así muy irónica, muy ácida a la gente de su tiempo, ¿ya? Muchos creen de que Ricardo Palma se defiende en la colonia. No es que defienda, sino que mucho evoca, ¿ya? Mucho evoca. Pero no solamente habla de la colonia. Muchos creen que solamente su obra habla de la colonia, pero no solamente eso. Después se lo voy a demostrar, ¿ya? Obviamente es que se basa en la historia, pero su fin no es la veracidad, ¿ya? Porque su obra de Ricardo Palma, es verdad que te dice, bueno, el capitán Salaberry, ¿no? El papá de Carlos Augusto Salaverry, ¿ya? El capitán Salaverry cuando era un militar, ¿no? Cuando luchaba contra los españoles, ¿no? Él, por ejemplo, ¿no? Tenía un capitán llamado Paiva, así, va a hablar de algo histórico, pero lo va a recrear con su ficción, lo va a alimentar con su ficción. O sea, suma la realidad con la imaginación, o sea, la creación, ¿no? Va a sumar la mentira con la verdad, pues, en otras palabras, ¿sí? ¿Y cómo está estructurada la tradición? Esto es importante. Primero va a ser una introducción. ¿De qué va a tratar esta historia? ¿Sí? Luego viene lo que es la digresión histórica. O sea, te va a dar datos precisos de quién va a hablar, de qué personaje, de la historia. De Ramón Castilla, de Salaberry, del Inca Atahualpa, del Inca Pachacútec. ¿De quién te va a hablar? ¿No? Digresión histórica, ¿ya? Y luego, al final, va a desarrollar la historia y va a cerrar con una moraleja, con una lección,
como una lección en esta tradición. ¿Sí? Aquí tenemos. Ya. Profesor, ¿y cuál fue la primera tradición que escribió Ricardo Palma? Aquí está, mira. Esto lo escribió en 1851. ¿Ya? Chicos, muy importante. ¿Ya? Ricardo Palma lo que hizo fue escribir tradiciones primero escribió en periódicos. ¿Ya? En periódicos. Luego lo hizo en revistas. Y al final, ¿ya? Más o menos en el año 1872, acá, en este año, recién todas esas tradiciones que están dispersadas por periódicos, por revistas, por folletos, por aquí, por allá, está todo desordenado. Ricardo Palma va a decir, bueno, eh, voy a recopilar todo esto y lo voy a hacer en libros. Y publica un conjunto de 10 libros, ¿no? Un conjunto en 4 partes, ¿no? Pero se divide en 10 series, ¿no? En 10 series. Y esas 10 series tienen las siguientes temáticas. Primero habla del Perú incaico, ¿no? Hasta el año 1553, año en que empieza la colonia, pues, ¿no? ¿Ya? Luego habla del Perú virreinal, el virreinato, pues, ¿no? Los virreyes, los condes, los nobles, la Perrichori, ¿no? Toda esa gente que está ahí, ¿no? Luego nos va a hablar del Perú independiente, o la época de la emancipación, ¿sí? Perú independiente, la independencia del Perú. Y luego nos va a hablar del Perú constitucional, o sea, que es el tiempo en el que le toca vivir a Ricardo Palma, ¿ya? Es el tiempo que le toca a Ricardo Palma, ¿ya? Por ejemplo, solamente 6 tradiciones hablan del Perú incaico. Solamente 6, mira, poquitas, ¿ah? ¿Ya? Del virreinato son 339 tradiciones que hablan del virreinato, ¿ya? 43 hablan de la independencia del Perú. Y 49 hablan de la época republicana que está viviendo en ese momento Ricardo Palma, ¿ya? Y hay 16 tradiciones que no precisan exactamente a qué tiempo pertenecen, a qué época pertenecen, ¿sí? No tienen un orden cronológico. ¿Ya? Por eso, cuando te dicen ahí, no, Ricardo Palma solamente habla del virreinato, solamente del virreinato. Falso, falso. No solamente habla de las tradiciones que surgen en el virreinato. Hablan de la emancipación, hablan de la república y hablan del incaico, del periodo incaico. ¿Ya, chicos? Mucho cuidado con la afirmación cuando te digan que solamente habla del virreinato. Porque mucha gente dice eso de Ricardo Palma, pero no es verdad. No es verdad. ¿Ya? Bueno, vamos a ver acá eh, una, algunas tradiciones. Y con esto respondemos las preguntas, ¿ya? Vamos a responder las preguntitas que tenemos en la separatita, ¿no? Vamos a ver. Vamos a buscar nuestra separata y vamos a responder las preguntas. A ver dónde está. ¿Dónde está? Aquí está. Separatas. Romanticismo peruano. Vamos a ver aquí. ¿Dónde estamos? Ya. Ya. Pueden ver la separatita, ¿no? Ya, chévere, digno. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Para esto el romanticismo en el Perú se propició y desarrolló. ¿En qué época del Perú se desarrolló? ¿Posterior a la guerra con Chile? ¿Posterior a la guerra con Chile, chicos? Mira, el romanticismo. Aquí acaba la guerra con Chile, ¿no? ¿Ya? ¿Se, De, se desarrolló después de la guerra con Chile o se desarrolló antes? Antes, profe. Antes, ¿sí, no? Antes. Entonces, esto no puede ser la respuesta, ¿sí, no? No puede ser la respuesta. Te pregunto, ¿se desarrolló durante el gobierno de Nicolás de Piérola?
Puede ser, ¿no? Puede ser, pero en la guerra con Chile, acá fue el gobierno de Pierola, por acá más o menos un primer gobierno. Él traicionó, pues, ¿no? Traicionó. Pero mira, el romanticismo se desarrolla más o menos de 1850, más o menos por acá. Por acá. ¿No? Podría ser, pero vamos a verlo, ¿ya? El romanticismo se desarrolló en la independencia del Perú, independentista, 1821, 1824. No, En esa época, la independencia del Perú. Aquí está la independencia, pues, ¿no? Se desarrolló aquí. Ahí se desarrolló. ¿O no? La respuesta es no. No se desarrolla ahí. Porque el romanticismo, recuerden que empieza en 1847 para algunos, 48 para Ricardo Palma. ¿Sí? A partir de ahí empieza el romanticismo. ¿Ya? Listo. ¿Se desarrolló en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres? No. Andrés Avelino Cáceres viene por acá todavía, chicos. ¿Ya? Viene después de la guerra con Chile, recién surge el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, más conocido como el Brujo de los Andes, pues ustedes ya lo conocen por historia peruana, ¿verdad? Andrés Avelino Cáceres, que vistió a las llamitas con chuños, ponchos, ¿no? Y los chilenos creyeron de que era un batallón de peruanos y al final terminaron fugándose, ¿no? Entonces no, no puede ser eso. La respuesta que más se ajusta puede ser la prosperidad falaz, ¿sí? O sea, la bonanza económica del guano. Ya, el Perú empieza a ganar mucho dinero con el guano, pero ese dinero no se ve de que el Perú sigue igual, sigue en la miseria, en el abandono, como hasta hoy en día sigue, pues, ¿no? Como hasta hoy en día, lamentablemente, los ricos que gobiernan el Perú han saqueado y nunca nos han dado prosperidad real, sino pura prosperidad falaz, ¿sí? La respuesta es la B. La 2. A ver, chicos, la pregunta 2. Ricardo Palma desarrolló diversidad de obras, excepto qué género no desarrolló, qué tipo de obra no desarrolló Ricardo Palma. Filo, ¿Cuál filo? ¿Cuál de los dos filos? Hay filológica y filosófica. sófica. Este de acá. ¿Ya? Palma hacía poesía. Lírica es poesía, recuerda, ¿no? Poesía. Teatral, sí, hizo una obra que se llama Rodil. La única obra teatral que ha trascendido en el tiempo. ¿Ya? En el tiempo. En la obra filológica, ¿qué cosa escribió? ¿Te acuerdas? Obra filológica. Se refiere, cuando hablo filológica me refiero a diccionario. Mira, ahí te lo muestro en la pantalla. Al lado derecho abajo. ¿Lo puedes ver? Escribió neológico. papeletas. Exacto. Papeletas lexicográficas, ¿no? Y neologismos y americanismos. ¿Sí? Ahora filológica, no filosófica. Él no fue un filósofo, ¿ya? Fue un literato. ¿Ya? Papeletas, ¿no? En narrativa, ¿qué cosa escribió? Facilito, ¿ah? Por el chat, toditos. A ver, dime, por el chat, toditos. ¿Qué escribió? Por el chat, escríbeme por el chat, chicos. Al pie de la letra. Ya, uno, pero todo ese pie de la letra, ¿en qué obra está contenida? Por el chat, toditos. Tradiciones peruanas. Las famosas tradiciones peruanas. ¿Sí? Listo. Muy bien, Iker, por el chat, mejito, muy bien. Te pregunto, muchacho, a ver, el romanticismo nos da como herencia la tradición palmista, ¿no? La tradición palmista que hemos visto, ¿no? Y el primer, ¿qué cosa? El primer, ¿qué cosa?
¿El primer o la primera qué? B. La D, el mejor cuento al rincón quita calzón. ¿Puede ser o no? B, B. ¿La C? La C, la primera novela romántica peruana. Correcto, muy bien. No puede ser la B porque recuerden que la letra B se refiere a esto de acá, obras filológicas, ¿no? Él no compuso un diccionario. El primero en componer el diccionario, recuerden que es ese hombre llamado Juan de Arona, ¿se acuerdan? Pedro Paz Soldán, este amigo que está acá. Él es el que es el primer diccionario de peruanismos. ¿Ya? Él. No es Ricardo Palma. Esto no puede ser. Muy bien. Y recordemos que acá está arribita, Narciso de Arestegui escribe la primera novela peruana extensa, ¿no? Es Narciso, no se olviden que Narciso hace eso. Narciso Arestegui, el padre Orán. ¿Ya? Arestegui. Muy bien. Antes de continuar, vamos a ver algunas tradiciones, ¿ya? Algunas tradiciones. Listo, vamos a ver acá. Esta ahorita, al rincón quitacalzón, muchachos. ¿Alguna vez han oído hablar del rincón quitacalzón? ¿Ya? ¿Qué cosa ven en la imagen? ¿A quién ven en la imagen ahí? Unos alumnos Ajá. ¿Qué están haciendo? con ¿Contra qué? ¿Contra qué están? Contra la pizarra, pues muchachos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. sí, ¿Ya? Esto ahorita nos narra la tradición. Por el chat me están escribiendo, por el chat, vamos a ver qué dice por el chat. Por el chat, el WhatsApp de JBR. Ah, creo que es un castigo, exacto, es un castigo. Es un castigo, ¿no? Es un castigo, ¿no? A ver, te pregunto, orejas largas, este hombre que está con la mano al mentón, que está ahí como pensando, reflexionando, un hombre ya adulto, mayor, tiene canas en la cabeza, ¿cómo está vestido? ¿Cómo está vestido? de cura. Exacto, de cura, ¿no? Te pregunto, ¿la educación antes cómo era? ¿Quiénes la impartían? Padrecitos. Los jesuitas. Los jesuitas, claro, los jesuitas, los padres de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? De que esta historia nos cuenta, cierto día el profesor de matemáticas, casualmente, no viene, pues, ¿no? De geografía, de matemáticas, no viene. Entonces, eh, el director de la escuela, casualmente una escuela católica conservadora, un internado, ¿ya? Tiene que sustituir al maestro ausente. Y dice para sus adentros, voy a ver cómo está la educación de mis muchachos, ¿no? Y baja, pues, ¿no? Baja. Y bueno, el cura los mira, ¿no? A los niños, ¿no? de primaria y les hace preguntas, ¿no? Para ver qué tan bien están en sus conocimientos. Y los chicos no le responden nada, pues están volando los chicos, pobrecitos, ¿no? Y el cura, ya que todos le tenían terror, pues, era el terror. O sea, no había peor terror para un estudiante, para un escolar en esa época, que ser castigados por el cura. Pues, ¿ya? O sea, que era como la Santa Inquisición en la iglesia, perdón, la Santa Inquisición en la escuela, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el cura les hace una pregunta, ¿qué significa esta frase en latín? O sea, que el cura cada vez que un chico no le respondía correctamente, les gritaba, bueno, al rincón, quita calzón. Y los niños iban a la esquina, así como lo ven paraditos ahí en la pizarrita, y tenían que bajarse el pantalón. Ya sabes tú a qué cosa, a qué me refiero, ¿no? A pasar vergüenza, ¿no? Entonces, hasta que le pregunta a un chico, uno que tiene cara de pícaro, ¿no? Ah, este bandido, ¿no? A ver,
tú, le pregunta, ¿no? Le pregunta en latín, ¿no? Y el niño estaba con miedo, pues, ¿no? Dice, pucha, me va a mandar al rincón, quita calzón, no, ¿qué hago? Y el chico improvisa, ¿no? Dice, ah, ya sé, señor cura, un momentito, antes de responder su pregunta, veo de que usted sabe mucho latín, ¿no? O sea, adulador, pues, ¿no? Adulador, hábil el muchacho, ¿no? Sabe mucho latín. ¿Y sabe lo que significa esta frase en latín? Y el chico le lanza una frasecita en latín, pues, ¿no? Pucha, que el cura se queda pensando, ¿no? Dice, tiene que demostrar que sabe latín, pues, ¿no? Y no puede quedar en vergüenza ante los estudiantes, ¿no? Y se pone a pensar y recuerda, pues, ¿no? Que cuando él era chibolo, así como el mocoso que está ahí, ya después tuvo 17 años, ¿no? Recuerdan que entró al convento también, ¿no? De los internados, y con sus amigos se iba a tomar, pues, se iba a las cantinas a tomar trago, ¿no? Era cura, se estaba preparando para cura y se iba a tomar trago con sus amigos, se iba donde las mujeres públicas, ¿no? Se molestaba a las monjas, ¿no? Este cura era un bandido, pues, ¿no? Era un bandido cuando era un joven. Entonces dice, pucha, que me agarró frío, dice, ¿no? Me agarró frío. Y dice, ¿sabes qué, niño? Vas a venir conmigo, ¿no? Bueno, lo deja tranquilo al niño, al final de cuentas lo deja tranquilo, pero a partir de ahí el cura como que entra en reflexión y se da cuenta de que es más ignorante que los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, aquí Palma hace una crítica así bastante fina, una crítica muy inteligente a la educación escolástica colonial. Escolástica colonial, que pervivía, ¿ya? En plena república independiente, en pleno liberalismo, en plena república liberal peruana, ¿no? Recordemos de la corriente del liberalismo, ¿no? Habla de la libertad individual, que nadie puede atentar contra tu dignidad como ser humano, y al mandarlos a la esquina, ¿no? Al rincón quita calzón, está violentando ese derecho, ¿no? Porque los está humillando, ¿no? Entonces, esos métodos antipedagógicos, esa educación escolástica de la colonia antigua del pasado, ¿no? Todavía se está dando en las escuelas peruanas de la República. Entonces, Palma hace una crítica muy fuerte, muy ácida, ¿no? Contra ese tipo de educación, ¿ya? Ya, eso es un poquito el mensaje de esa tradición peruana de Ricardo Palma. Y seguramente habrás escuchado esta historia, una tradición de Ricardo Palma, Don Dimas de la Tijereta. ¿Lo han escuchado, chicos, o no lo han escuchado? Ay, Claro, profe. sí, ¿no? Tu caso, seguro. O no. No creo, ¿no? No creo. Aún soy chibolo, profe. Muy bien. ¿Las chicas han escuchado esa historia, chicas, alguna vez? Don Dimas de la Tijereta. ¿No? Bueno. Don Dimas, ¿ya? Don Dimas, que es en esa época, recordemos que estamos a inicios de la República Peruana, ¿ya? Pero Ricardo Palma va a evocar el pasado colonial, ¿ya? El pasado colonial, donde había escribas, ¿ya? Es decir, las personas que sabían leer y escribir, ¿ya? No todos en la colonia sabían leer y escribir. El indio, por ejemplo, el indio, el mestizo, no todos los mestizos sabían leer y escribir. Solamente los criollos y los mestizos de clase alta podían leer y escribir. Y este hombre descendiente de españoles, don Dimas de la Tijereta, ¿ya? Cierto día, ¿no? Ve a una hermosa mujer, una chica jovencita de unos 19 añitos, 18 añitos, ¿no? ¿Ya? Él era un viejo más o menos de 50 años o 60 años aproximadamente. ¿Ya? Ve a una hermosa mujer, una señorita muy bonita. Y todos en la ciudad de Lima querían estar con esta mujer. Todos en la ciudad de Lima estaban enamorados. Pero la chica como que no estaba pensando en cuestiones de amor. No estaba pensando en cuestiones de amor. Estaba pensando en otras cosas. Entonces, don Dimas decía, yo la voy a poseer, la voy a hacer mi mujer. Yo, un viejo verde, pues, ¿no? Dice, pero como constantemente había sido rechazado por esta encantadora dama, jovencita, ¿ya? Decide hacer un pacto con el diablo, ¿no? Decide hacer un pacto con el diablo para poder tener un poder sobrenatural de que le permita poseer
y casarse con esta mujer, con esta hermosa bella dama. En Don Dimas de la Tijereta no sabe si realizar el pacto o no, pero como está tan loco por querer tener a esta mujer, decide hacer el pacto con el diablo. Entonces el diablo se le aparece y le dice, bueno, ¿qué me ofreces a cambio? Bueno, te ofrezco venderte mi alma a cambio de que, no, quiero venderte mi almilla, ¿no? Mi almilla, ¿no? ¿No? A cambio de que tú me des a esa mujer, ¿no? El diablo dice, ah, ya, entonces voy a poseer tu alma. Don Dimas de la Tijereta le responde, sí, quiero que tengas, te voy a dar mi almilla, que es lo único que tengo, no tengo nada más. El diablo le dice, ah, ya, muy bien, acepto tu almilla a cambio de esa mujer. Entonces, efectivamente, cuando Don Dimas de la Tijereta vuelve a la ciudad, la mujer está muy enamorada de Don Dimas, ¿no? Una jovencita enamorada de un viejo de 50 años, pues, ¿no? Están a punto de casarse, ¿no? Están a punto de casarse. Y justo el día en que se van a casar, Don Dimas de la Tijereta está por el campo y el diablo se le presenta y le dice, bueno, he venido a reclamar tu alma. Don Dimas de la Tijereta le dice, oh, señor diablo, ¿vienes por mi almilla? El diablo le dice, sí, he venido por tu almilla. Correcto, entonces te voy a dar mi almilla. Y se saca una capa, una capa antigua, que le había pertenecido a su abuelo. Ten, aquí tienes mi almilla. El diablo le dice, pero no, el contrato firmado por ti dice que me vas a dar tu alma. Pero don Dimas le responde y le dice, no, mira, acá dice, por mi puño y letra, que te voy a dar mi almilla. Y mi almilla es justamente esta capa. Y le da, pues, ¿no? El diablo muy molesto se va, pues, ¿no? Muy molesto. Cuando don Dimas de la Tijereta vuelve a la ciudad de Lima, se da cuenta de que la mujer con quien estuvo a punto de casarse ya no está enamorada de él. Así como él finalizó el contrato, obviamente también el diablo finalizó el contrato de no darle a la dama, pues, ¿ya? Es un poco, por esa razón, Ricardo Palma explica de que en plena época republicana, los escribas, los oficinistas, los secretarios ya no tienen esa capa antigua de la época de la colonia. Es una explicación que da Ricardo Palma, mitológica, seguramente humorística, ¿no? ¿Ya? Esta obra seguramente has escuchado, ¿no? Los ratones de Fray Martín. ¿Sí? Los ratones de Fray Martín. Cómo Fray Martín hizo que un gato, un ratón y un perrito coman de un mismo platito, pues, ¿no? De comida, ahí está, ¿no? Están comiendo ahí, ¿no? La comida. Un milagro, entre comillas, de, de Fray Martín. ¿Ya? Es una tradición ambientada en la colonia. ¿Ya? En la colonia. Perro, gato y pericote comen de un mismo plato, ¿no? Con esto, Ricardo Palma está haciendo una crítica muy fuerte, no solamente a la gente de la colonia, sino también a los de su propia, a los de Lima de esa época, del siglo XIX, la época romántica. Porque recuerden de que están peleando los caudillos por el poder, ¿no? Todos pelean por el poder, pero no se quieren unir para justamente saborear de un mismo plato que es el Perú. O sea, no quieren compartir el Perú. Y acá Ricardo Palma lo que está diciendo es de que no, Salaverry es un perro, pues, ¿no? Castilla es un ratón, ¿no? Y bueno, de repente Vivanco es un gato, ¿no? Entonces, y los tres caudillos que se pelean por el poder, ¿no? Que se pelean por el poder, ¿no? No quieren compartir el Perú, pues, ¿no? Es el platito de comida, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Pero solamente Dios no puede unir, así está diciendo la crítica. Y esto de acá, historia de un cañoncito, ¿no? Historia de un cañoncito, ¿no? Que se refiere al presidente Castilla, pues, ¿no? ¿No? Recuerden que Castilla fue quien desterró a Ricardo Palma porque Ricardo Palma era un liberal y Castilla, al parecer, decía de que iba a hacer avanzar al Perú, pero no lo hacía avanzar, ¿no? Al final de cuentas, Ramón Castilla expulsó a muchos románticos, entre ellos Ricardo Palma. Y la historia de un cañoncito justamente habla de el cañoncito del general, ¿no? Que había sobrevivido a la época de la independencia. Nada más. No hay mucho más que ver aquí. Ah, bueno, esta obra sí es bonita. Seguramente muchos habrán oído hablar de esa tradición. ¿Dónde está?
esta tradición que se llama, a ver, acá está, la chirana del Inca, ¿no? La chirana del Inca. La chirana del Inca, ¿no? ¿Lo han oído hablar, chicos, alguna vez de esto? A chirana del Inca. Claro. Claro, ¿no? Bonita la historia. Como Pachacútec, con su hijo Tupac Yupanqui, están conquistando diferentes pueblos en el Perú antiguo, ¿no? Están expandiendo el territorio, el Tahuantinsuyo, y por ahí se encuentra en una ciudad que no había puesto resistencia, no puso resistencia. Así que entró Pachacútec todo triunfal, gallardo, bañado en oro, ¿no? Con sus plumas de cóndor, por aquí, por allá, ¿no? Y se da cuenta de que en esa población había una vieja, una señora, una ancianita, y esta ancianita tenía una hija muy, muy hermosa, muy bonita, que muchos guerreros habían querido estar con ella, pero no les hacía caso. Pachacútec dijo, ah, bueno, yo como soy poderoso, soy el Inca conquistador, ¿no? Y soy gallardo, soy guapo y tengo riquezas, voy a conquistar a esta hermosa mujer. Pero la mujer no le hacía caso, ¿no? Pachacútec insiste, enamorarla, pero no puede enamorarla. Así que Pachacútec le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo me retiro, pero dime, ¿qué cosas quieres que haga por tu pueblo? Y la mujer le dice, mira, ¿sabes qué? Quiero que por mi pueblo construyas una vía fluvial, una chirana, o sea, como una especie de canal, para que pueda este valle enverdecerse, ¿no? Razón por la cual en el sur, allá en el sur de Lima, en Ica, casi por Nazca, vas a encontrar un canal antiguo, al parecer que ha sido construido por los incas, que abastece de agua desde la cordillera hasta la costa, ¿no? A una parte de Ica que es un valle verde, ¿sí? Hay un terreno bastante fértil, ¿ya? Esa es un poquito la historia de la chirana del Inca. Y finalmente, no se olviden de esa tradición muy hermosa. ¿Qué cosa ven acá? A ver, ¿qué ven acá? ¿A qué tradición creen que me refiero? Incaica. Ya. Mira, es un Inca, ¿no? Un Inca. Sí, es un Inca. Y acá hay un español. Sí. ¿Sobre qué están pisando? ¿Sobre qué están puestos? A ver, ¿qué están pisando? ¿No es el tablero de ajedrez, profe? Un tablero de ajedrez, porque justamente esta obra se llama, ¿no? El Inca ajedrecista o el tablero de ajedrez del Inca, ¿no? Que es una tradición muy hermosa que está aquí. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Ah, ¿lo ponen por ahí el ajedrecista? El ajedrez del Inca no está por acá. Ah, los incas ajedrecistas, ¿no? Ahí está. Ya. Habla justamente de Atahualpa, cuando Atahualpa tiene que luchar por su libertad jugando ajedrez. ¿Ya? Ajedrez. Muy bien. Ahora sí, sigamos con las preguntitas para avanzar. Acá, la 4. Paiva, Salaverry y Cuculí son personajes de la tradición que recrea la incapacidad del entendimiento de los militares. Paiva, Salaverry y Cuculí. ¿En qué tradición encontramos esto? Esto no puede ser. El hereje campanero no puede ser. Al rincón que está calzando poco. Historia de un cañoncito. Puede ser, puede ser. Es al pie de la letra, ¿ya? Al pie de la letra nos habla sobre Salaverry, el general Salaverry, que tenía un capitán llamado Paiva. Paiva era un mestizo, descendiente de indios, que había escalado dentro del ejército muchas posiciones porque era un gran militar. Y Salaverry cierto día le dice, a ver, Salaverry, anda, corre y debes allanar la casa de tal rebelde, ¿no? Paiva va a cumplir la orden y deja la casa planita, llano, así planito, llano, pues no terreno llano, planito. Cuando Paiva vuelve le dice a Salaverry, he allanado la casa, lo he dejado planito. Salaverry se ríe, ¿no? Qué imbécil es este, qué bruto. Allanar significa pues sacar, rebuscar, ¿no? Rebuscar qué documentos comprometedores hay. Y este sinvergüenza lo ha vuelto llano, plano.
Es un imbécil, dice, ¿no? ¿No? Cierto día, había un hombre llamado Cuculí, que era su pataza de Salaberry, era su amigazo. Habían jugado partidos, se habían ido a los bares, molestaban chicos juntos, habían hecho travesuras juntos cuando eran jóvenes. Pero era un malcriado, un tipo muy irreverente. Entonces Salaberry estaba cansado y le dijo, ¿cómo lo castigo para que se deje de mañoseras? Ah, ya sé, le voy a mandar a Paiva. Y le dice, Paiva, anda, corre y fusila a Cuculí. Fusílalo entre luces. Esa frase, entre luces. Entre luces, ¿no? Entonces Paiva va, lo agarra a Cuculí y lo pone en el paredón y ¡pua! Lo fusila, ¿no? Paiva llega a Salaberry y dice, General Salaberry, ya lo fusilé entre luces. Puse acá a su costado, puse una antorcha, a su costado puse otra antorcha. Casi se quema, pero ya felizmente lo fusilé rápido y no murió. No sufrió mucho, ¿no? Salaberry empieza a llorar de amargura, ¿no? Esconde una lágrima, porque había matado a su pata, a Cuculí, lo había ya matado, Paiva. Entonces le dice, pues, más bruto, más imbécil, ¿no? Entonces, todo lo entiende al pie de la letra. Cuando me refiero entre luces, me refiero justamente cuando sale a rayar el alba, cuando está amaneciendo. A eso me refiero entre luces. Y este imbécil lo ha matado entre dos fuegos. Más payaso, ¿no? Entonces, justamente hay una falta de entendimiento mutuo entre militares. Eso vemos justamente al pie de la letra. ¿Ya? Muy bien, sigamos. La 7. Hay en una tensión entre el aspecto histórico y la imaginación y las ficciones. ¿En cuál? ¿En El Padre Orán, La Bohemia de mi época, Cartas de un Ángel? Histórico ficcional. Ah, profe. La A de amor, muy bien. En las tradiciones peruanas. Se combina la historia con la imaginación, la verdad con la mentira. ¿Ya? La 6. No es una característica de las tradiciones peruanas. No es característica. Esto de acá sí es. La B sí es. Son relatos cortos y menos, sí. Relatos cortos. Sus temas son... Casa. Sí, esto de acá, ¿no? Las Casa. tiene profesor. No se concentra en la emancipación, ¿no? Va por la colonia, la república, etcétera, ¿verdad? Sigamos, la 5. Marca la alternativa que contiene un dato incorrecto sobre el romanticismo peruano. La casi es correcto. Esto de acá también es correcto, la D. De acá también hasta la guerra del Pacífico, ¿no? Hasta la guerra, ¿no? Hasta la guerra se desarrolló. Luego ya no. De acá también cierta estabilidad, ¿no? En la acá. La La 8. Profesor, ¿y la guerra con Chile, no? ¿Dónde está? Acá está. Se desarrolló hasta la guerra del Pacífico. Solamente hasta ahí se desarrolló. Luego a partir después de la guerra del Pacífico ya no. Ya no. Solamente se desarrolló hasta acá. ¿Ya? La 8. Una tradición de Ricardo Palma en la cual se hace alusión al obispo Chávez de la Rosa. Se desprende la frase que la letra con sangre entra. Ajá, la letra con sangre entra, te castiga en el popó. A ver, ¿a qué tradición me refiero? A ver, ¿en cuál de estas? A ver. ¿En dónde hemos visto que habla del obispo que castiga a los niños? Casita. La C. La C, ¿no? Ahí castiga a los niños, pues, ¿no? El obispo. ¿No? Muy bien. La 9. Es la primera tradición publicada por Ricardo Palma en un periódico. Recordemos. La C. De dos. De. Acá está. ¿Dónde está? Acá. Creo que está aquí o está más adentro. Acá está. De amarillo, ¿cuál es? Consolación. Consolación, ¿no?
Aquí está. Esto de acá de Paya Huarcuna, chicos, también es una tradición incaica, ya que aparece, es una primera tradición que aparece cuando, luego de que Ricardo Palma ha escrito muchas tradiciones, junta todas las tradiciones en libros. ¿Ya? Y entre esos libros, la primera tradición que está escrita es Paya Huarcuna, pero no es la primera que publicó antes de todo esto, ¿ya? La primera fue Consolación, 1851. ¿Ya? Es lo más importante. Sigamos, sigamos. No es característico del estilo palmista. Oralidad, sí es. Proverbios populares, sí es. ¿Hay humor? También hay humor. ¿Hay giros idiomáticos? También hay, porque habla, habla, tal como habla la gente, tal escribe, ¿no? Objetividad. Hay una olla, no. No es objetivo, porque hay ficción. ¿Ya? Hay ficción también. Así que no puede ser la letra E. ¿No? 11. Ricardo Palma cultivó todos, menos, Filosofía. Dado. ¿no? Hizo todo menos filosofía, ¿ya? Hizo todo menos filosofía. La 12. Género narrativo del siglo XIX y siglo XX en el Perú que se caracteriza por sus rasgos de la leyenda romántica y el cuadro de costumbres. ¿No? Facilito. La tradición. La tradición de Ricardo Palma, pues. ¿Ya? 13. Un escribano. Ah, ya, mira, un escribano. ¿Qué tradición nos habla de un escribano que vende su alma al diablo? Un escribano. Dimas. A ver, vamos a ver. ¿En qué tradición habla de un escribano que vende su alma al diablo? ¿Cuál es? ¿Cuál de estos? La B. La B. Don Dimas de la Tijereta, ¿no? Vendió su almilla al diablo. Son personajes de la Don Dimas de la Tijereta. Satanás, sí es. Dimas también. Enrique. Enríquez, ¿no? La visitación es la chica, ¿no? De que está enamorado, ¿ya? La chica. Lilith es supuestamente una demonio. Una demonio. Una mujer demonio. No es una obra de Salaberry. Esto sí, esto sí. También, también. Armonías, ¿ya? Eso es de Ricardo Palma. Ricardo Palma, ¿ya? Palma. La 16. Son tradiciones de Ricardo Palma, pero menos una. Esto sí, Civilización. también. La E. Esto sí es Un viaje. un viaje. Eso no es. Eso lo escribe un escritor del costumbrismo. Es una característica de Ricardo Palma. Esto sí es. Esto sí. La E, profe. Y esto, porque esto de acá no escribe. Ensayo filosófico no escribe. Esto no. ¿Ya? 18. Es considerada la primera novela romántica de la época peruana. El Primera padre novela. Corán. El Padre Orán. El padre Orán, ¿no? El cura pedófilo, ese cura es el que se tiene que ir, ¿ya? Ah, porque habla justamente de eso, ¿ya? Una obra muy macabra. Importante que lo lean. Listo, 19. ¿Cuáles son las partes de la tradición? Respectivamente. La C, profe. Puede ser. Profesor, Puede. profesor, una pregunta. Dime, Digna. En la pregunta 17, ahí ¿puede regresar a la 17? Ahí dice, es una característica de Palma. Ah, ya. Y la E, Ah, no, perdón. Es una característica, ¿no? Que hemos leído mal, sí, hemos leído mal, Digna, disculpa. Listo. No podía ser. Una característica, ¿no? Complejidad formal, no. No hay complejidad formal. la Tragedia, La D. la sí es. D. Ya, esto. La de amor, ¿ya?
Humor y oralidad. Sí, hemos leído mal. Disculpa, Adin. Vamos a ver. Continúa. 19. Son partes de la tradición. Esto más parece de cuento. Esto parece de un cuento. No es la tradición. Esto de acá parece de... Esto no es tampoco. Tampoco. Esto parece fábula. Nos La queda D. Dado. dado. Ya, la D. La última, la 20. Las tradiciones peruanas carecen de objetividad histórica. Porque es la... B. ¿ya? Carecen, o sea, no tienen objetividad histórica, no son reales, ¿no? Porque recrean solamente anécdotas pasadistas sin valor científico, no se pueden demostrar, no se pueden demostrar, ¿ya? Muy bien, chicos, salimos rápidamente de aquí para que puedan dar su examen de 5 preguntitas que está en, bueno, en la parte, ¿ya? De la página web de Estudio Online. Pueden ir en este momento, chicos, y ahí pueden ya salir del chat. Adelante, por favor, adelante, pueden ya ir acercándose a este. ¿No? Ya, profesor. Cuídense, chicos, cuídense. Van a entrar después, hasta muchas. ¿Cómo? Entran al mismo enlace después, chicos, para que puedan seguir con la siguiente. Que quiero, por favor, que profundice. Ya. El punto número 3 sería... Gracias, profesor. Ya, profesor.